Hola a todos los que van ingresando. Hoy nuevamente nos encontramos en una sesión de conversación. Hoy estoy con el Cripto que moderará y con Joaquín Barañao. Como siempre, todos quienes se vayan conectando, feliz que por el chat me vayan diciendo desde dónde nos están escuchando para poder ir saludándolos. He visto harta gente que se va conectando, así que feliz si por el chat me escriben de dónde están para poder ir diciendo dónde nos escuchan y viendo que desde todo Chile vamos a tener alguna persona. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas desde Curicó? Nuevamente yo estoy de vuelta en mi casa y también estoy en Curicó, feliz. Pedro dice, grande Joaquín. Paulina, hola desde Santiago. Fernando, desde Santiago Las Condes. Joaquín, desde Puerto Montt. Emilia, desde La Serena. ¿Cómo están todos? Veo caras conocidas, ¿ya? Rodrigo, desde Puerto Varas. En verdad, nombres conocidos, porque caras no podemos ver, porque como saben, estamos en un modo webinar que solamente los panelistas nos vemos y nos escuchamos, y ustedes pueden interactuar con nosotros por el chat o por el cajón de preguntas y respuestas. Se me pasaron algunos, así que vuelvo. Rodrigo es de Puerto Varas, Oriana es de Concepción, Dina, un saludo a todos, a la Pasita desde Quillota, Luz de Las Condes, Emi de Recoleta, Luis desde Puerto Montt. Hola Pasita, Cripto y Joaquín, saludos desde Las Condes, dice Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Rosana, hola Rosana, ¿cómo estás? Rodolfo nos saluda desde La Reina. Saludos Rodrigo desde Paine, el corazón de Chile. Eso está por verse. Nos ve, Pedro Álamos nos tiene una invitación aquí. Nos vemos el sábado en el golf. Margarita Montt desde Las Condes. Hola, desde Chilcureo. Nos saluda Bárbara. Y Rosana nos dice que va a echar de menos estos webinars. Vamos a armar algo, vamos a seguir saliendo. No podemos dejar la política después de lado. Vamos a tener que seguir haciendo Zooms y webinars para que estemos en contacto y estemos siempre muy actualizados. Deora nos saluda desde camino a Farellones. Vamos a dar unos 2-3 minutos para empezar, que la gente se termine de conectar, que a veces cuesta un poquito. Así que a todos los que se van conectando, feliz si por el chat nos cuentan desde dónde nos están escuchando. Gloria nos saluda desde Ñuñoa. Después de la victoria, se me perdió el chat. A ver, aquí tengo dos más. Hola, saludos y felicitaciones de Alfredo desde Limache. Saludos a Ricardo. Saludos de Ricardo, desde Peñalolén. Hola a todos, saludos desde Coronel. Nos dice Benjamín. Saludos a Joaquín, dice Rosana. Eres todo un crack. Pasita. E Ignacio ya no está, hoy no está, pero estoy con el cripto. Ya nos quiere, así que a todos. Algunos comentarios del debate ayer, no lo vi completo, creo que muestra lo peor de la política, que es pelear y pelear solamente. Marcela desde Providencia. Carmen Müller desde Providencia. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás? Saludos, Cripto, un crack, dice Sebastián. Me puse celosa. Hola a todos desde Villa Alemana, segundo, Hojas del Valle, saludos desde Curicó, gracias Joaquín por acompañarnos hoy. Voy a dar un minuto más y empezamos. Cripto, también para ti, sorry, se la había pasado, dice la Rosana. Así que voy a ir viendo si es que hay alguna otra. Voy a estar respondida. Ya, siendo las 8:04, empecemos. Buenas noches a todos. Nos encontramos nuevamente en una sesión de conversación. Hoy día tengo dos grandes panelistas. Está Rodrigo Pulgar, conocido alias Cripto, y Joaquín Barañao, escritor del libro. Cripto, sóplamelo por ahí porque se me fue la palabra. Se llama ¿Qué nos pasó Chile? Muy bien, así que nos va a contar un poco sobre el libro, van a estar conversando. Recordarles que este Zoom lo organiza un grupo que se llama Gente de Provincia. Es un grupo de amigos de colegio de Curicó que se juntaron hace un par de meses a trabajar por el país y ser un aporte e informar a la gente. Así que nada, Cripto, bienvenido. Joaquín, más que bienvenido, el panel es de ustedes. Voy a estar
muy atenta a las preguntas de los espectadores. Voy a estar como siempre atrás esperando y viendo todo lo que necesitan. Así que nada, Cripto, Joaquín, bienvenidos, el panel es de ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Joaquín Barañao? Me parece súper interesante el título del libro que nos pasó Chile. De hecho, es una pregunta que yo mismo me hice. Pero antes de entrar en el detalle de esto, Joaquín, me gustaría que nos contaras un poco de ti, cómo fue, cómo ha sido tu vida, cómo llegaste a la política, qué es lo que te ha hecho ser una persona que estudia bastante el fenómeno de Chile. Me gustaría saber un poco para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, mira, yo primero saludo a todos, gracias por la invitación. Yo, bueno, estudié ingeniería civil y al salir, bueno, por una carambola de la historia, terminé trabajando en el Congreso, trabajé asesor parlamentario ahí durante 3 años y medio, y luego, bueno, y luego hice un viaje, volví, estuve entonces en un periodo corto en presidencia y después en el Ministerio del Interior. Después de un giro en mi vida y me dediqué a escribir libros, libros de historia, una cosa que yo lo paso súper bien, para mí, es la pega soñada para mí, la verdad, me encanta. Y bueno, yo estaba feliz en eso y viene el 18 de octubre y entonces comienza a circular una enorme cantidad de información, que era una mezcla de cuestiones que son ciertas, de problemas reales, con exageraciones y con francas mentiras. Entonces, bueno, durante los días inmediatamente posteriores al estallido social, yo me dediqué a tiempo completo a tuitero. Esa era mi pega esos días porque sentía que estaba fluyendo mucha información falsa o exagerada, como te decía. Entonces, bueno, ¿cómo combatimos contra esto? Porque una cosa es negar el problema y otra cosa es eh, perder totalmente la dimensión de las cosas. Y entonces, debido al tiempo, a la energía que le dediqué a aquello durante esa semana, fue que me invitaron a participar en un grupo parecido a gente de provincia, gente, exalumnos de un colegio. Estos eran exalumnos de una carrera, con colegas míos de ingeniería. Y entonces así surge lo que inicialmente era un trabajo para formación interna, termina transformándose en un libro que volcamos al exterior, a la sociedad entera. No, tremendo y qué bueno, leyendo el libro, me di cuenta de muchos datos que son muy interesantes y de hecho en el prólogo tú dices, tienes algo muy importante porque dices que mucha gente habla, cuando uno saca estadísticas, cuando uno habla de datos, tú no lo sabes, estás en tu torre de cristal, dices ahí de que tú no tienes calle, como haciéndote notar de que el relato mata al dato, como que en cierta manera mi experiencia anecdótica es mucho más importante que una estadística a la hora de reflejar la realidad. Y dejas bien en claro en el comienzo de que esto no es así. Al fin y al cabo, la estadística está basada en la realidad, en la mejor manera de tratar de plasmar cómo está funcionando la realidad. Y bajo ese punto de vista, tú te metes directamente a los datos. Tú hiciste una investigación totalmente profunda en cuanto a esto. ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, antes de decirte cuánto tiempo me tomó, quiero colgarme de lo que tú conversabas. Mira, yo hago una defensa realmente apasionada de la información y la toma de decisiones basada en evidencia. Y esto es algo que es poco intuitivo para el ser humano. Nuestra naturaleza humana es seguir lo que nosotros vemos con nuestros ojos, es a quienes conocemos, las cosas que podemos palpar, aquello que nos es propio, que hemos visto con nuestros propios sentidos. Pero en realidad las decisiones no se pueden tomar así, porque las percepciones son falibles, porque en realidad lo que nosotros vemos no necesariamente refleja lo que es la sociedad, y hay que ver necesariamente las cifras agregadas, estas frías, áridas, desprovistas de alma, planillas Excel, porque es así como hay que tomar decisiones. Bueno, y respecto al cuánto tiempo me tomó, mira, fueron algunos meses intensos ahí a partir de octubre, el libro lo sacamos en enero, aunque sí mucha de esta información yo ya la venía preprocesando hace algún tiempo. No te digo que yo venía adelantando que iba a haber un estallido social, ni mucho menos, esto no estaba en los libros de nadie, pero sí estoy habituado a trabajar con ciertos datos, con cierta información, entonces algunas cosas resultaron bastante expeditas. Uno de los temas que hemos conversado en varias ocasiones, muchos de quienes tratamos de analizar lo que ha sucedido, es el cruce de la realidad con respecto a la interpretación por parte, por ejemplo, de los políticos. Porque salió una cantidad de gente a la calle,
hubo un grupo violentista, pero también hubo gente que salió a hacer peticiones sociales. Luego hubo una lectura de parte del gobierno y de algunos políticos, los cuales dijeron, ya, perfecto, esto lo cerramos con el Pacto por la Paz y hacemos un plebiscito. Pero la pregunta a mí no me ha quedado tan clara, y que se hace aquí en el libro. ¿Qué es lo que realmente quería la gente o quiere la gente? Con tu trabajo de investigación y con tu libro en sí, ¿tú crees que puedas decir claramente qué es lo que está esperando la gente que se solucione? No, porque hay una diversidad, pero es que gigantesca, hay una heterogeneidad en las demandas que, mira, yo fui un par de veces a Plaza Italia y es cosa, mira, cada letrero era un mundo diferente, cada consigna había una solicitud distinta, entonces, de verdad que es una cosa, es un monstruo de mil cabezas esto, con monstruo es una figura retórica, ¿cierto? Hay realmente muchas cosas cruzadas. Desde, bueno, algunas cosas que son más mayoritarias, como mejores pensiones o desigualdad excesiva, a cuestiones que ya son más de grupos de interés muy específicos, o sea, desde la dictadura sexual hasta, qué sé yo, que los derechos de agua o demandas indígenas, entonces está todo muy cruzado. La gente sintió que había una ebullición y que era un espacio para desplegar demandas, y entonces no hay unicidad como sí la había, por ejemplo, hay otros movimientos que sí son mucho más claros, el movimiento estudiantil del 2011, por ejemplo, o incluso los pingüinos del 2006. Había un pliego, ¿cierto? Podríamos incluso remontarnos a el paro de camioneros de 1972, que fue importante en la historia de Chile, que incluso ellos terminan escribiendo lo que llamaron el pliego de Chile, y había una lista clara, pero acá está todo metido en la olla, entonces es muy difícil canalizarlo. Sí, toda la razón. Bueno, el libro tú dejas bien en claro que acá tú plasmas la realidad y no andas con futurología, no intentas solucionar nada. Pero igual me gustaría preguntarte si, en vista a lo que tú pudiste escribir, si va bien encaminado a los políticos a la hora de solucionar esto. ¿Tú ves que están yendo por el camino correcto? Esto es muy personal, pues, es simplemente tu opinión, pero si me puedes decir. Mira, yo creo que hay dos tipos de problemas que son bien distintos. Están los problemas que basta la gestión política para resolverlos. Por ejemplo, la portabilidad numérica. La portabilidad numérica, lo único que había que hacer era tomar la decisión de hacerlo, era establecer la regulación o la portabilidad financiera, o por ejemplo, el matrimonio homosexual. A alguno le puede gustar o no gustar. El punto es que es llegar y tomar esa decisión y, ¡pah! Y ya está. Y hay que ajustar algún par de cosas y bueno, y es esencialmente una decisión política. O por ejemplo, suscribirse o no suscribirse al TPP-11. Pero hay otro tipo de problemas, una segunda categoría, que solo se resuelven con años y años de lento progreso. O sea, no hay manera de resolver las pensiones si no es con, bueno, generando mejores sueldos. Y para generar mejores sueldos hay que producir más salmón, más cobre, más vino, más celulosa y ojalá también productos más sofisticados de segunda generación. Entonces no hay atajos. Y por lo tanto, cuando la gente espera que los políticos resuelvan, por ejemplo, los sueldos bajos o las bajas pensiones simplemente por una decisión, por un rearme del diseño, bueno, están cifrando esperanzas en el lugar equivocado. Eso no se va a resolver si no es con décadas de prosperidad paulatina. Bueno, entonces, y te respondo, yo creo que en las cuestiones que se podían resolver de manera más breve, más a ver, creo que se ha avanzado algunas cosas. Yo creo que la reducción, por ejemplo, de la dieta parlamentaria que tiene mira, para mí es un valor simbólico, porque el monto total de plata, si uno lo compara con las cuentas nacionales, es muy poco. Pero me enteré yo al menos en octubre que para mucha gente eso es muy importante y es algo que yo creo que debió haberse avanzado más. Em, y hay otras cuestiones en las que creo yo que se podrían haber hecho las cosas más rápidas. La decisión del plebiscito, bueno, es una decisión bastante, yo diría osada, o sea, no sé si osada, pero una decisión muy jugada. O sea, nos jugamos por entero como país en esto de formular una nueva constitución y bueno, yo creo que nadie se podría quejar de que eso es una respuesta tímida. Entonces, mi evaluación, como puedes ver, es mixta. Entiendo. Algo que tú tomas en cuenta en el libro y que es bastante interesante es el hecho de interpretar los orígenes de este estallido y cómo poder leerlo correctamente dentro de este océano de fake news. En cierta manera, ha contribuido de mala manera
la mala prensa, porque ha influido bastante en cómo se ha ido avanzando tanto en el relato como en el acontecer chileno. La prensa ha jugado un papel demasiado activo. No sé si nos puedes contar un poco de ello. Claro, más que la prensa, yo más bien diría que son estos organismos atomizados, sobre todo de las redes sociales o de sectores menores. Yo la prensa formal, los canales tradicionales, he visto menos problemas. Y sí, yo creo que, bueno, mira, es una dificultad que no solamente está enfrentando Chile, lo están enfrentando muchos países, porque hay una dinámica que es muy perversa. Ojalá que la mayor cantidad de gente posible que nos está escuchando haya visto el The Social Dilemma, ¿cierto? De Netflix, donde se muestra este problema. ¿Y qué ocurre? Que comienzan a jugar una serie de dinámicas como, bueno, los sesgos de confirmación, el hecho de que las noticias falsas son muchísimo más atractivas. Mira, en marzo del año pasado, la portada de la revista Science, una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, fue acerca de cómo las noticias falsas se propagan más rápido y más profundo que las reales. ¿Por qué? Porque, claro, son mucho más sensacionales. Uno las ve y dice, pero esto es increíble. Y en general, eh, es mucho más atractivo para el ser humano sentir que los problemas son producto de esta narrativa de opresores y villanos que bueno, de este discurso que daba yo antes, que es mucho menos estimulante del lento y paulatino progreso. Porque si es que resolver las pensiones fuera simplemente apretar un botón y ajustar, resolver una patente injusticia, bueno, fantástico, quiere decir que las mejores pensiones están a la vuelta de la esquina. Y muchas noticias falsas es lo que parecieran decir. En cambio, que si el problema solamente se resuelve con décadas de lento progreso, bueno, entonces uno como ser humano se impacienta ante eso. Así que esto genera una dinámica que yo creo que es súper importante y que tiene un alto poder explicativo respecto a lo que ocurrió en Chile a partir de octubre del año pasado. Excelente. Algo que se refleja en los gráficos y que por lo menos se lee por parte de un sector ha sido la prosperidad material que ha existido en los últimos 30 años. Y también se habla en ciertos rankings la movilidad social. Por ende, si uno se basara solamente en esas estadísticas, uno diría, qué mal agradecido que somos nosotros los chilenos al decir que, por ejemplo, el eslogan de este estallido era, no son 30 pesos, son 30 años, cuando se puede ver en las mismas estadísticas que ha habido un avance. Pero tú ahí te metías un poco más en el detalle. No sé si nos puedes contar un poco de si está bien interpretado aquellos gráficos o si la gente realmente tiene razón porque tal vez no percibe ese avance. Bueno, esto es a ver, es jodido este tema porque uno es indiscutible. Y esto, mira, usen la métrica que quieran, usen el indicador que quieran, tráiganme lo que se les antoje. Es indiscutible que son los mejores 30 años de la historia de Chile desde el punto de vista material. Y esto, a ver, creo yo que una manera clara de explicarlo es, nunca antes en la historia de Chile habíamos sido el país de más altos ingresos de Latinoamérica. Nunca. Siempre habíamos estado muy debajo de Argentina, normalmente estábamos debajo de Uruguay, en 1990, por ejemplo, estábamos debajo de Brasil, nunca habíamos sido el país más próspero. Ahora, mucha gente me escucha esto y dice, pero es que lo que pasa es que la desigualdad, ¿qué importa la prosperidad si somos tan desiguales? Bueno, lo que ocurre es que la desigualdad es un fenómeno que nos ha acompañado durante toda la historia. El PNUD publicó una serie desde 1850, y entonces y en los últimos 30 años la desigualdad ha disminuido ligeramente, de manera modesta, pero ha disminuido. Entonces, cuando los ingresos crecen de manera muy significativa, como ha ocurrido, y la desigualdad no aumenta, sino que por el contrario, ligeramente disminuye, eso indica que, bueno, que esta es una marea que levanta todos los botes. Ahora, eh, es verdad que todavía falta mucho. Entonces, a veces cuando uno dice estas cosas, te responden de manera muy ácida, claro, entonces la gente se está quejando de llena. Y no, pues es verdad que los sueldos siguen siendo bajos, es verdad que las pensiones son bajas. Y cuando yo digo que las noticias falsas ejercen un rol importante, no estoy diciendo que sea la única causa, estoy diciendo que las noticias falsas aceleran, atizan este fuego, pero no estoy diciendo que no haya realmente un problema detrás. Entonces lo que ocurre, y para cerrar esta idea, es que en efecto nos falta mucho todavía
y en efecto hay carencias importantes, tenemos un 8,6% de pobreza y nuestra línea de pobreza es poco exigente, eh, y eso no quita que nunca antes habíamos avanzado tanto hacia resolver el problema, hacia el lugar donde queremos estar. Entonces ambas cosas coexisten, no son contradictorias, y yo puedo entender, o al menos intento entender, que para alguien que le toca más difícil, para alguien que a duras penas llega a fin de mes, para alguien que tiene que viajar todos los días 1 hora y media apretado en transporte público, que a esa persona que le digan, bueno, pero es que nunca antes habíamos avanzado más que en estos 30 años, es poco consuelo. Eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que hay que mirar para adelante. Y decimos, bueno, si es que en estos 30 años, y ojo, 30 años, aquí mucha gente me dice, ah, pero es que tú, tu posición política, y mira, yo estoy celebrando 30 años, de los cuales 24 han sido gobiernos de la centroizquierda, y esto yo lo celebro, pero con, mira, con devoción, lo que fueron, sobre todo en los gobiernos de la concertación. Entonces, y entonces uno mira para adelante y dice, ya, si es que han sido los mejores 30 años, eso es importante, porque quiere decir que, bueno, nuestra opción de desarrollo, todas las decisiones que hemos tomado, bueno, tan equivocadas no han sido, y eso es relevante hacia adelante. En cambio, que si uno dijera, mira, han sido 30 años malos, antes éramos, en 1990, éramos, por ejemplo, más ricos que Paraguay, y ahora Paraguay es más rico que nosotros, y éramos más ricos que Bolivia, y Bolivia es más rico que nosotros, si así fuera, que no es así, bueno, entonces el análisis sería distinto y por lo tanto las decisiones hacia adelante serían también distintas. Muy, muy, muy interesante y bueno, es una comparativa que se hace mucho con nuestros países vecinos, como nosotros, y haces notar ahí en el libro donde nosotros antes veíamos como hermanos mayores a Argentina, Venezuela, y hoy por hoy se hablaba de un Chile liderando Latinoamérica. Pero tocaste un punto súper interesante, que es el tema de la desigualdad, que es algo que sale mucho a relucir. La pregunta ¿es realmente mala la desigualdad? ¿Ese es el problema principal de todo esto, de que existan una diferencia entre los ricos y los pobres si los llevásemos a los más básicos? Ya, mira, dos cosas. Primero, y quizás a riesgo de ser un poco repetitivo, es que a mí me parece que es súper importante que todos los chilenos, todos quienes habitamos en este país, sepamos que nuestra elevada desigualdad no es un fenómeno reciente. Como dije antes, al menos desde 1850, cuando hay datos, es que, es que esto ha ocurrido. Y es consecuencia no del modelo neoliberal de la dictadura de Pinochet. No, esto echa raíces últimamente en el modelo colonial español, que era un modelo de grandes haciendas e inquilinaje. A diferencia, por ejemplo, de los británicos que tendían a imponer más bien estas parcelas familiares, ¿cierto? Entonces, estas grandes haciendas con pocos terratenientes, con inquilinos, antes que eso las encomiendas, bueno, nunca realmente nos hemos podido desligar de ese chancho mal pelado. Ahora, eh, si es malo o no es malo, mira, lo que yo pienso es que eh, hay cierto grado de desigualdad que es necesario porque refleja distintos grados de esfuerzo, hay un premio a la dedicación, a la creatividad, al talento, o sea, si es que por decreto fuésemos todos exactamente iguales, bueno, entonces ¿para qué uno se va a esforzar, cierto? Por trabajar más, por hacerlo mejor, por brillar, por hacer cosas nuevas, si es que al final igual no hay ningún tipo de, bueno, reconocimiento, de recompensa, ya sea material o simbólico. Entonces, algún grado de desigualdad yo creo que es sano. Ahora, creo yo que el grado de desigualdad de Chile es excesivo. Entonces, y bueno, uno ve los países de la OCDE, somos de los peores en esa materia. Somos un país latinoamericano típico en materia de desigualdad, dentro de los niveles habituales de Latinoamérica. Entonces, eso creo yo. Como tantas cosas en la vida, ambos extremos son malos y nosotros estamos muy cerca de un extremo malo. Entiendo. Otro tema que sale a relucir es el hecho de la deuda, de que el chileno está endeudado. ¿Esto tiene que ver un poco por nuestra cultura o la falta de cultura, por ejemplo, del ahorro? ¿O tú crees que tiene que ver, nuevamente, hablando del modelo? Mira, yo creo que es muy importante hacer una distinción entre la mala deuda y la buena deuda. Yo como medio Chile, por ejemplo, estoy encalillado a 30 años con mi pequeño departamento
Y eso, bueno, eso es una buena deuda, porque es una deuda que, bueno, es un interés bajo, es algo que está asociado a algo que yo, bueno, planifiqué que más o menos podía pagar. Entonces, bueno, mes a mes me toca pagar y ya, y como todo me la sufro, pero voy, hago el esfuerzo y pago, ¿cierto? No quiero ser autorreferente, quiero decir que en general no es que yo estoy ejerciendo bien la deuda, me refiero a que las deudas hipotecarias con bajas tasas de interés suelen ser deudas responsables, deudas razonables y que son bienvenidas, porque si no existiese esa capacidad de endeudarse, bueno, ¿quién podría acceder a una vivienda? Estaríamos todos llegados a la casa de nuestros viejos hasta los 40 y tantos años, ¿se fijan? Porque es muy difícil juntar esa cantidad de plata. A veces, por ejemplo, para un auto puede ser razonable una deuda, para ciertas herramientas de trabajo. Entonces esa es la buena deuda. Y eso está bien y hay que, y si uno ve, por ejemplo, que en países desarrollados las tasas de deuda son más altas que en Chile. Y es principalmente por eso. Y luego está la mala deuda, que, que es aquella que, bueno, que es para, o bien para bienes suntuarios, innecesarios. Por ejemplo, yo creo que hoy día, sobre todo entre gente más joven, existe, por desgracia, cierto encalillamiento innecesario para bienes de consumo que podrían no existir. O sea, uno ve, mira, los teléfonos de la gente. No estoy diciendo que todo el mundo, sí, hay de todo. Pero algunas personas incurren en eso, ¿cierto? En estos bienes hedonistas, ¿cierto? Que generan o sea, un deseo, y en esto la publicidad juega un rol y todo. O deuda que está contraída a tasas de interés altísimas. Los créditos, por ejemplo, los créditos de consumo tienen tasas de interés mucho más altas que las de los hipotecarios, por ejemplo. Y uno se pregunta, bueno, ya crédito de consumo, ¿para qué? Si es que es para, si es que es para, porque hay que vivir, porque estás pasando por un mal momento y porque hay que parar la olla, bueno, ya, se entiende, no queda otra, es solución de último recurso y a veces la vida es dura. Pero si es que es para, bueno, porque viene el mundial y quiero agrandar la tele, un crédito de consumo, ojo, porque los intereses son súper altos. Y esta mala deuda, lo peor es cuando se transforma en deuda morosa, que es la deuda que, bueno, que supera tu capacidad de pago, ¿cierto? Y que va generando sobreintereses. Y eso es muy dañino. Y eso genera estrés y genera angustia. Y entonces yo miré los índices de deuda morosa en Chile y previo al 18 de octubre habían subido de manera, bueno, venían subiendo hace tiempo. Entonces, claro, la gente se ve con esta gran mochila y se acuesta angustiada, bueno, no sé cómo voy a poder pagar el mes siguiente. Y el problema es que el interés compuesto es una cosa muy poderosa, si la gente tiene que dimensionar lo que es el interés compuesto. Yo creo que en las clases de matemáticas debiera enseñarse lo que es el interés compuesto, porque nos afecta a todos, nos afecta en la vida. Y puede crecer de una manera que a veces uno ni se imagina, porque el interés, y eso crece, y sobre eso viene más interés, y sobre eso más interés. Entonces, esa es la mala deuda y que genera daño, angustia, estrés, y creo yo que fue parte de la catarsis que vimos a partir de octubre del año pasado. Perfecto. Una consulta y un tema que tú tocaste profundamente en el libro, y es un tema que personalmente me interesa mucho, que es la eficiencia del Estado y cómo, porque claro, todos los chilenos ponemos nuestra confianza en que administren el dinero que nos sacan a través de los impuestos, por ejemplo, lo administren ellos, por sobre, por ejemplo, una empresa privada. ¿Es realmente eficiente el Estado chileno? Bueno, mira, a ver, yo te contaba que trabajé 3 años y medio en el Congreso y después trabajé 3 años en el gobierno. Y yo estoy convencido de una cosa. Aquí hay algunas personas, esto le va a caer mal. Yo estoy convencido porque lo vi y entendí por qué el Estado, el Estado tiende a ser más ineficiente. No es por un asunto ideológico, son por razones profundamente prácticas. Yo escribí un artículo largo, está online, si quieren pueden después mandar el link ahí a la gente del canal. Y hay cuestiones que son estructurales y que no es llegar y resolver. Por ejemplo, el costo que tiene la transparencia. El costo de la transparencia implica, por ejemplo, una serie de firmas cuando uno quiere obtener algo que el mundo privado no enfrenta. O sea, una serie de aprobaciones que tienen que, en los peores casos, cuando son montos de gran envergadura, que requieren la aprobación previa de la Contraloría. Y eso es razonable. Yo no estoy diciendo eliminar la toma de razón de Contraloría, si está por una buena razón.
La consecuencia, sin embargo, es que algo que al mundo privado le tomaría quizás una semana hacer, en el Estado puede tomar meses, porque bueno, imagínate, o sea, los abogados de Contraloría tienen muchas cosas que hacer y está este ping-pong de ir y venir, y te puedo poner 500 ejemplos de esto. Otro ejemplo es, bueno, la consecuencia que tienen los ciclos políticos. Mira, yo trabajé en el Ministerio del Interior y me tocó hacer una serie de reformas, bueno, a la ley de migraciones, que hoy día sigue en tramitación, y a la modernización del Departamento de Extranjería. Entonces, invertimos en el equipo en proyectos. Y después, bueno, viene el cambio de gobierno, el equipo siguiente tenía otras prioridades, otras necesidades, y esos proyectos que yo impulsaba simplemente se perdieron. O sea, todo el esfuerzo de años de intentar sacar adelante, bueno, y como no hay continuidad, porque cambió totalmente un equipo por otro, eh, bueno, ya está, y así quedó. Incluso se armó un sumario, bueno, eh, y, y uno puede poner otros ejemplos y otros motivos, pero el punto es que de verdad que por razones súper prácticas y no por razones ideológicas, eh, el Estado tiende a ser más ineficiente. Ahora, yo creo que en ciertos casos, bueno, otro ejemplo, otra gran categoría de razones es que el Estado no puede quebrar. Entonces, como no puede quebrar, bueno, da lo mismo cuán ineficiente algo sea, siempre, al final hay que seguir metiéndole lucas para que sobreviva, porque por ejemplo, si alguien mira, por ejemplo, una embajada chilena hizo una exposición muy grande, que gastó, esto es un ejemplo real, ¿no? Se gastó bastante plata y bueno, al final iban un par de personas. Si eso lo hace una empresa privada, se gasta esas lucas, bueno, quizás finalmente no le da y no le queda más que cerrar porque gastaron plata de manera ineficiente y no funcionó y quebraron. Y otra empresa más eficiente, pero el Estado no puede hacer eso, el Estado no puede quebrar, entonces al final siempre tiene que venir el salvavidas. Mira, voy a poner el último ejemplo. Cuando se recupera la democracia del año 90, Internet no existía. Entonces se contrató una gran cantidad de personas cuya pega era, bueno, repartir papeles, ¿cierto? Porque Interior le tenía que enviar un papel qué sé yo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y viceversa, y todo este flujo de papeles lo hacían personas. Bueno, cuando yo entré el 2011, todas esas cosas se hacían ya por Internet. Pero como es básicamente imposible echar a alguien contratado del Estado, entonces, bueno, todas esas personas, era un gran número de personas, seguía trabajando ahí. Y, y esto es un ejemplo real. Bueno, cuando yo hacía esto, las personas se pasaban, bueno, una gran parte del día viendo tele, po. Em, bueno, si yo hubiese trabajado ahí, como digamos, como ministro, yo no los hubiese echado. De partida porque, es- o sea, porque casi no se puede. Y en segundo lugar, eh, porque es muy impopular, ¿cierto? Y se genera un conflicto. Entonces, la realidad es que, bueno, estos cargos que una empresa privada no tendría en el Estado existen. Bueno, me estoy alargando bastante, ¿cierto? Oh, muy, muy Pa- bien, pa- muy para, bien. ¿Para qué decir los choferes? O sea, mira, la cantidad de choferes que hay en el Estado que en un cargo equivalente en el mundo privado jamás existiría. Yo sé, hay personas que me escuchan y dicen, bueno, pero es que esto da empleo, ¿cierto? Entonces, ¿quién me creo yo para decir que esas personas son prescindibles? Pucha, pero es que los empleos tienen que darse en pegas donde realmente sean necesarios, ¿no? Así, si no, nunca vamos a ser un país desarrollado. Eh, Así que bueno, pero pese a toda esta larga respuesta que te di, yo creo que en muchos casos, pese a todo, pese a que es más ineficiente, el Estado el llamado a resolver ciertos problemas. Bueno, en algunos casos es evidente, como la seguridad, nadie pretende que Carabineros no lo sea, o el servicio exterior. Y en algunos casos es menos evidente, pero aún así creo que pese a que es menos eficiente, es razonable que el Estado aborde ciertas responsabilidades. Estoy de acuerdo. Y con respecto a lo que estábamos conversando anteriormente sobre eh, la economía, el ahorro, bueno, y esto mismo que nos cuentas un poco cómo funciona el Estado, puede venir que el ciudadano común no entienda esto, pero no lo entiende no porque, porque sea tonto, simplemente porque lo ignora. Entonces, es útil incluir educación financiera y educación cívica en el colegio y el arte de debatir, o es una idea que sirvió solamente en los años 80 para atrás. Mira, a mí me pasa cuando ante cualquier problema se responde, esto se resuelve con más educación. Mira, a mí ahí se me ponen los pelos de punta, porque
por muchas razones. Uno, porque es difícil lograr mejor educación. O sea, no basta con tomar la decisión de vamos a tener mejor educación para que realmente lo obtengamos. O sea, hoy en día el Ministerio de Educación es el que recibe más plata, eh, y aún así, bueno, todavía estamos luchando, ¿cierto?, por mejorar la educación. Entonces, no basta con tomar la decisión. Eh, Dos, porque toma muchísimo tiempo. Entonces uno dice, este problema se resuelve con educación, ya, pero incluso si lo logras, incluso si lo impones, lo pones en el currículum escolar y funciona bien y todo anda perfecto, bueno, los resultados los vas a ver en 20, 30, 40 años. Entonces, claro, muchas veces hay que hacerlo, pero eso hay que estar consciente de que la respuesta va a tardar mucho tiempo en materializarse en el mundo. En tercer lugar, porque todo lo que implique nuevas materias en el currículum escolar es a costa de algo. Entonces uno dice, por ejemplo, yo quiero que los niños sepan primeros auxilios, por ejemplo. Bueno, fantástico, todos querríamos que supieran primeros auxilios, pero la pregunta es, ¿qué vamos a sacar para que puedan aprender primeros auxilios? Ahora, dicho esas tres cosas, bueno, muchas veces, por supuesto que la educación es fundamental, o sea, eso quién lo podría negar. Y yo creo que en particular, respecto a tu pregunta de la educación financiera, ahí yo creo que hay una oportunidad. ¿Y por qué? Porque finalmente tiene mucho de matemáticas. Entonces yo creo que el currículum de matemáticas debiera modificarse para sacar, derechamente, uno podría pensar, no sé si logaritmos se podría sacar o quizás podríamos sacar, no sé, el teorema de Tales. Mira, yo creo que hay oportunidades en matemáticas para priorizar educación financiera, interés compuesto, por ejemplo, por sobre otras cuestiones que se están pasando hoy día y que en la vida no se ven, porque en la vida uno no ve los cosenos y uno no ve las tangentes, pero sí se ve el interés compuesto. Sí, la educación financiera es algo a lo que nos enfrentamos en el día a día. Entonces, ahí yo creo que existe una clara oportunidad. Excelente. Y en una época, tomando también el punto de la fake news, preguntan acá, en una época tan comunicada, pero al mismo tiempo tan desinformada, ¿cómo el hombre común, cómo una persona común y corriente puede protegerse de las fake news? Bueno, es una buena pregunta. Yo, en lo personal, soy más partidario de medios más tradicionales. Por ejemplo, a ver, uno podría decir, la prensa escrita, hay medios que tienen décadas, algunos tienen siglos de trayectoria, eh, y claro, es verdad que los principales, el Mercurio y la Tercera, no son neutrales. Eso nadie lo podría negar. Uno ve las editoriales y no son neutrales, hay una posición ahí. Eh, pero son medios con trayectoria, son medios con, los gringos llaman accountability. O sea, si cometen un error, le van a llamar la atención. No les sale gratis cometer errores, no les sale gratis decir mentiras. Y en esos medios, si bien nadie podría negar que no son neutrales, tampoco nadie puede negar que invitan a gente de todos los sectores como columnistas y a opinar. O sea, alguien puede decir, ay, no, pero es que el Mercurio son todos fachos. Ya, puedes opinar eso, pero igual hay columnas de, por ejemplo, de Vidal, hay columnas de Correa Sutil, hay columnas de todo realmente representativas. Y las cartas también, las cartas del diario, a mí me parece que es bastante balanceado. Uno va a encontrar todo tipo de opiniones en las cartas. Bueno, en cambio que los medios, las redes sociales en general, medios donde no hay trayectoria, uno dice, bueno, pero a estas personas les da lo mismo mentir, ¿qué importa? Si al final, ¿qué ocurre? Que uno mete la mentira, mete el gol, y eso tiene un impacto enorme, porque como hablábamos antes, es mucho más sensacional que la verdad. Y luego viene el desmentido, hay muchas plataformas para desmentir paparruchas, y esos desmentidos tienen muchísima menos atención. Entonces, esa dinámica es conocida por medios de ese tipo y saben que, bueno, ¿qué importa? Si al final vamos a decir esto, vamos a tener un alcance de 100 y luego alguien nos va a desmentir y esa persona va a tener un alcance de 5. Entonces, esos 95 ya los ganamos. Así que, por lo tanto, en mi opinión personal es, bueno, no fiarse de redes sociales ni de medios de ese tipo y más bien optar por canales tradicionales. Si no les gusta el Mercurio, la Tercera, bueno, también hay diarios como, bueno, está La Nación, por ejemplo, hay diarios bueno, de ese tipo. Así que creo yo que la cuestión va más bien por ahí. Y yo recomiendo además prensa escrita,
en lugar de televisión, porque en la prensa escrita uno decide su tiempo. Entonces en la prensa escrita uno dice, bueno, yo me quiero informar de esto, le quiero dedicar tiempo a esto, y no me interesa esto otro, y no le quiero dedicar tiempo a esto otro. O sea, si uno opta por televisión y no le interesa el fútbol, bueno, resulta que el domingo, esa hora que tú habías invertido para informarte, van a ser, no tengo idea, media hora de fútbol. Si te interesa el fútbol, fantástico, pero si lo que quieres es prepararte para el proceso constituyente, bueno, opta por un medio que te permita tú elegir cómo administras tu tiempo. Desde tu perspectiva, ¿qué pasó en Chile que no se ha respetado el programa de gobierno por el que votó la mayoría en las últimas elecciones? ¿Qué garantías se nos puede dar de que se respete el resultado en un proceso constituyente? Bueno, es jodido, claro. A ver, los temas de seguridad, porque esto al final yo creo que la pregunta apunta a un tema de seguridad, o sea, el programa no se respeta porque al final la violencia, ¿cierto?, se toma a la calle. Mira, yo en esto, hay que ser bien claro, tengo clarísimo que la inmensa mayoría de las personas que se manifestaron en octubre, en noviembre, la inmensa mayoría eran pacíficas. Eso en términos de proporción, nadie lo duda. Había una ínfima minoría que era violenta. El problema, y esto creo yo que es difícil negarlo, es que esa ínfima minoría violenta, bueno, era muy determinante para las decisiones que se tomaban, era muy determinante para la agenda. Eh, y bueno, y creo que todos tememos de que esto vuelva a ocurrir en el proceso constituyente. Y, y bueno, mira, dar garantías, yo creo que la única manera de dar garantías sería decir, bueno, al final hay que hacer cumplir la ley. Y el encargado de hacer cumplir la ley, bueno, es el Estado a través de todas de todas sus fuerzas. Y hay un momento en que lamentablemente se llega a las fuerzas del orden. Es un momento en que, o sea, ese es un punto en que nadie quiere llegar. Bueno, yo creo que la única manera de dar garantías es, bueno, reconocer que al final del día el Estado tiene el monopolio de la fuerza y cuando a través de un proceso democrático se ha llegado a esa decisión, bueno, la última línea, la última frontera cuando desgraciadamente hay que llegar es esa. Y necesitamos fuerzas de orden legitimadas, que yo sé que es un tema, quizás el tema más complicado de todo el estallido social por lo que ha ocurrido. Pero no veo otra salida que esa. Preguntan acá en el chat del Zoom que ¿en qué datos te fundamentas tú que los últimos 30 años han sido los mejores? Elijan el que quieran. A ver, el que hablábamos antes y que es una especie de pequeño resumen de muchas cosas es el de ingreso. Por supuesto que el dato de ingreso es imperfecto. Hay muchas más cosas que los ingresos en la vida. Luego, mira, por ejemplo, en el libro hay se muestra la trayectoria, por ejemplo, de la disminución de la desnutrición infantil, de la mortalidad infantil, se muestra el aumento, por ejemplo, de la matrícula de educación superior, y esa dividida por los 5 quintiles. O sea, cómo ha explotado la matrícula de educación superior, no solamente entre los más ricos, sino que también entre los más pobres. Todo ha crecido de manera pero es que enorme. Bueno, nunca tenemos el índice de desarrollo humano más alto de Latinoamérica. Esto incluye no solamente ingresos, sino que también salud y educación. En educación, si bien estamos lejísimos de Singapur o de Finlandia, bueno, resulta que tenemos la mejor prueba PISA de Latinoamérica, la mejor de todas. En materia, por ejemplo, mira, lo que hemos hecho en cobertura de aguas servidas, por ejemplo, eso fue una cosa increíble. O sea, Chile hasta 10 años atrás estaba mejor que los países desarrollados en tratamiento de aguas servidas. En materia, por ejemplo, de salud, bueno, resulta que hoy día esto es increíble. Tenemos esperanza de vida más alta que Estados Unidos. Imagínense, hace 50 años venía un gringo a Chile. Chile era un país, pero es que miserablemente pobre hace 50 años. Y alguien le hubiese dicho, el 2020 este país va a tener una esperanza de vida más alta que ustedes. Se hubiese caído de espalda. Y de hecho ese problema de esperanza, o sea, no problema, ese logro en esperanza de vida es una de las razones por las cuales el problema de las pensiones se ha vuelto tan complicado, porque el periodo que hay que financiar ahora es muchísimo más largo. Excelente. La frase de Matt Bekoff, la pluralidad de las anécdotas no son datos, ¿se podría decir que es como un buen resumen de tu libro, cómo las emociones capturan la verdad?
No diría que un buen resumen, pero sí diría que está muy alineado en el espíritu del libro, sí. En el libro aparece una figura que indica situaciones que más molestan. Aparece la nombrada la desigualdad entre regiones y Santiago. ¿Cómo ve ese desequilibrio? ¿Cómo se podría corregir? A ver, mira, eh, yo creo que estoy bueno para diferenciar cosas, ¿cierto? Pero me parece que respecto al centralismo, hay dos tipos de centralismo. El- yo lo llamo el centralismo débil y el centralismo fuerte. El centralismo fuerte, es decir, Santiago es muy grande, hay que mover industrias, mover actividad a otros lugares. Es una decisión que es bien radical. El centralismo débil es decir, no voy tan lejos como decir que hay que despoblar Santiago y calibrar mejor la población y la actividad industrial o en general económica, pero sí pienso que las regiones deberán tener un mayor grado de autonomía respecto a Santiago, o sea, tomar más decisiones, depender menos del gobierno central. Y ahí yo, para serte franco, y aquí quizá a riesgo de ser impopular entre la gente que nos está escuchando, mucha gente de Curicó, yo en esto soy agnóstico. Yo no tengo claro no estoy diciendo que estemos bien, pero no me queda claro que el grado de autonomía actual de las regiones sea insuficiente. Y aquí te digo, no tengo una posición, digo, estoy dispuesto a ser persuadido. O sea, no veo claramente que, que sea nítido que el grado de autonomía actual sea muy bajo. Quizás aquí gente me está escuchando y está diciendo, pero por supuesto que sí, mira esto, esto y esto. Mira, hay países que tienen mucho más grado de autonomía, los países federales, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, México, y yo no veo que los países federales en general sean modelos más exitosos. No, yo no veo mayor relación. Eh, entonces, y bueno, y respecto al centralismo fuerte, yo definitivamente en eso yo no soy partidario. Yo creo que en esto es un argumento liberal esto. O sea, yo creo que si la gente decide venirse a vivir a Santiago, bueno, eso trae ventaja y desventaja. Las ventajas son obvias. Hay más actividad cultural, hay mejores médicos, hay mejor educación, pero las desventajas también son obvias. O sea, mira, yo vivo en Providencia, por lo que pago por este departamento, que es una cosa chiquitita, sin jardín, bueno, por esta misma plata yo, si me fuera a una ciudad más pequeña, podría tener un jardín grande, podría invitar a mis amigos a hacer un asado. Olvídate lo que cuesta estacionar, la contaminación, el ruido. Entonces, quizás me estoy desviando de la pregunta, ¿cierto? Pero yo creo que al final el tamaño de las ciudades, que se ha dado de manera espontánea, tiene que ver con las preferencias de cada persona. Yo creo que eso es algo eh, que hay que respetar. Es súper polémico, yo sé que hay mucha gente que va a estar en contra, pero así es como lo veo yo. Si bien siempre hemos sido un país desigual, ¿cuáles según tú serían las causas que inciden en que no se perciba que hoy ha aumentado dicha desigualdad? Es que no ha aumentado, la desigualdad está ligeramente disminuyendo. Bueno, quizás la pregunta era eso, ¿cierto? Bueno, mira, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Hay muchos indicadores de desigualdad. Eh, Ahora, todos esos indicadores son relativos, no absolutos. Por ejemplo, el Gini, o la relación entre quintiles, o la relación de Palma, o la concentración, cuánto se lleva el 1% más rico, el 0,1% más rico. Todos esos son indicadores relativos. Y esto quiere decir lo siguiente, que puede disminuir la desigualdad relativa, aun cuando aumente la desigualdad absoluta. Entonces, por ejemplo, una persona gana 300 lucas eh, y aumenta su sueldo un 50%. Entonces ahora gana 450. Fantástico. Otra persona gana 1 millón de pesos y su sueldo lo aumenta menos que un 50%, lo aumenta un 30%. Pero ahora gana 1.300.000. Entonces, ese 30% de esa persona que ganaba 1 millón es más que el 50% de aumento de la persona que ganaba 300 lucas. Entonces, en ese ejemplo, la desigualdad relativa disminuyó y por lo tanto el índice de Gini, que es el que más se cita, va a disminuir, pero la desigualdad absoluta en número de pesos, en cantidad de melones que me puedo comprar con la plata, aumentó en la brecha. Entonces, eso puede generar cierta sensación de que la desigualdad en realidad aumenta, porque uno puede ver que la gente más rica que ganaba 10 millones y ahora gana 13 millones, bueno, esos 3 millones extra son 3 millones de ingresos
para gastos suntuarios. O sea, esa persona ya estaba bien, ya estaba cómoda, y ahora con ese 30% adicional está requete bien y le sobra las lucas y se puede ir a esquiar a Suiza. Entonces, eso puede generar también animadversión y molestia. Ahora, es extremadamente difícil, yo diría básicamente imposible, disminuir la desigualdad absoluta, porque para que eso ocurra, o sea, tendría que, el aumento de la gente de más abajo tendría que ser, pero es que tan gigantesco que es realmente muy difícil. Yo no creo que haya una sola sociedad en el mundo que haya disminuido la desigualdad absoluta. Siempre se disminuye la relativa, porque lo otro significaría que la persona que ganaba 10 millones tendría que casi estar frenado, y el que ganaba 300 lucas, bueno, tiene que casi que duplicarse y mantener esa relación en el tiempo de manera sostenida es inviable. Acá hay una cita que guardé de tu libro que me parece interesante. Tú pones el ya citado crecimiento explosivo de las expectativas de bienestar. La sociedad que recibió Elwin no compartía las mismas aspiraciones materiales que la generación que hoy marcha a las calles con iPhone en su bolsillo. De cierta manera, me parece que refleja mucho también cuando uno compara el pasado y con el presente. Es como cuando tu padre te cuenta cuando era pequeño, tenía otra realidad económica y como es, luchó y ahora subió su nivel social, el hijo está acostumbrado a cierto tipo de vida y aspira a más. De cierta manera, lo que estamos viendo hoy en día, estas peticiones, tiene que ver un poco con eso, con que el estar mejor nos hace aspirar a más cosas, ya no entender de dónde viene todo. Sin duda, yo creo que eso es un factor bien importante. La publicidad en esto ha jugado un rol, esta inflamación, ¿cierto?, de expectativas, esta idea de, bueno, de la felicidad se encuentra en la posesión de ciertas cosas. Mira, yo en esto, además creo que está estrechamente relacionado con el derrumbe de ciertas instituciones, de otros destinatarios de sentido. O sea, por ejemplo, antes la gente, bueno, o sea, depositaba más esperanzas en otras cuestiones, o sea, desde juntas de vecinos, grupos religiosos, grupos deportivos, y a medida que esos espacios de participación, bueno, se han ido vaciando, bueno, ¿dónde lleno esta necesidad de sentido? Aquí, bueno, yo no soy, ¿cierto? No soy ni sociólogo, ni psicólogo, pero sí he leído a psicólogos que han hablado de esto. A mí me influyó bastante el libro de Ricardo Caponi, ¿cierto? La felicidad sólida. Entonces, esto de buscar la satisfacción de necesidades en bienes materiales, al final termina generando un vacío y una necesidad de más y más y más. Y mira, y por desgracia está bien demostrado que la felicidad sí está relacionada con el grado de bienestar material, pero hasta cierto punto. O sea, cuando uno está muy necesitado, la diferencia entre no pasar frío en invierno y pasar frío en invierno es grande. La diferencia entre pasar hambre y no pasar hambre es grande. Entonces ahí la diferencia de ingresos generan un cambio importante en tu grado de bienestar general. Pero cuando uno ya tiene las necesidades cubiertas, la diferencia entre tener un autito chico y tener un Ferrari con asientos de cuero, al final no te genera nada, no te aporta nada de felicidad. Pero la publicidad y una serie de otros de otras dinámicas sociales te van empujando a eso. Y yo creo que es parte también de lo que hemos visto. Otra parte del descontento popular ha sido los abusos, las colusiones, los delitos que se le llaman de cuello y corbata, donde muchos de estos terminan siendo castigados con clases de ética o algo que al parecer no es algo como correspondería hacerse. ¿Cómo podríamos empezar a solucionar este tipo de temas? ¿Cómo el Estado puede volver a tener la confianza de que estamos con tres poderes que funcionan bien cuando pasan este tipo de cosas? Mira, un par de cosas. A ver, lo de, a ver, las colusiones son... Es curioso este caso porque aquí estamos todos de acuerdo, moros y cristianos, o sea, desde los más estatistas, desde el Partido Comunista, hasta los más liberales del Partido Republicano, todos van a estar de acuerdo de que no es así como queremos que funcione la economía. Entonces, a veces a uno le dicen,
pero es que lo que pasa es que este modelo desgraciado donde los empresarios se coluden. Oye, pero si todos, hasta los más liberales, o sea, la UDI, RN, Evópolis, el Partido Republicano, todo el mundo quiere un sistema económico en el que los empresarios no se coluden. Entonces, en realidad cuando se critica eso, es como, ¿pero a quién le están criticando? Si todos estamos exactamente de acuerdo con eso, si es lo todos queremos. Y por eso que se formó una institucionalidad de libre competencia que se terminó de consolidar hace no mucho tiempo. O sea, la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, bueno, terminaron de adquirir todas sus facultades hace no mucho tiempo. Las medidas intrusivas de la FNE son más bien recientes. Entonces lo que ocurrió fue que descubrieron una serie de casos de colusión de manera más o menos repentina, muy seguida una a la otra. ¿Por qué? Porque teníamos una mejor institucionalidad. Uno podría especular, aunque no hay manera de demostrarlo, que esta era mugre que siempre había estado debajo de la alfombra, solamente que ahora fuimos capaces de pillarla. Entonces eso generó una sensación de mucha molestia y con razón, porque el pollo, el confort, los buses interurbanos, todos estábamos enfurecidos con eso. Entonces la concentración en el tiempo también fue uno, creo yo, de los motivos de estallido social, porque no es lo mismo, ¿cierto?, que vayan apareciendo gradualmente a que de manera concentrada nos recibamos esta lluvia de malas noticias. Mira, déjame decirte una cosa adicional. Tú mencionabas las clases de ética. En realidad, mira, ellos fueron sancionados no solamente con clases de ética, Lavín y Delano, sino que con varias otras sanciones. Lo que pasa es que las clases de ética fueron muy chocantes. O sea, a todos nos chocó, pero ¿cómo? Y la verdad es que es bueno dedicarle un par de minutos a entender esto, porque uno, no fue la única sanción. Si lo hubiera sido, sería enervante, pero hubo varias otras sanciones. Las otras eran mucho más gravosas que esas. Y esa fue, digamos, una pieza más del puzzle, una de muchas. Y en segundo lugar, bueno, estas medidas alternativas ocurren para todos los casos en que no hay reincidencia. O sea, yo no soy abogado, quizás me estoy equivocando en la terminología, pero hablemos de que los primerizos, la norma, no sé si con excepciones, pero la norma es que acceden a medidas sustitutivas. Entonces, claro, en el caso de ellos, clases de ética en la Universidad Adolfo Ibáñez se veía terrible, pero ¿cómo podría uno ajustar el Código Penal para que en ese caso específico, que a nivel comunicacional es siniestro, no ocurra? Es difícil, quizás se pueda, y yo no lo sé, pero hay que tener ojo con eso, porque si uno dice ya, no va a haber más medidas sustitutivas para que comunicacionalmente no se produzca esto, bueno, vamos a meter a mucha gente a la cárcel y sabemos que la cárcel o sea, meter gente a la cárcel no es sencillo, ya están sobrepobladas, entonces el problema es mucho más complejo de lo que parece. Hay un tema súper interesante que también lo tocas en el libro. Se habla mucho de los ricos, de los súper ricos, de una casta privilegiada, pero pocos, a algunos les interesa, a otros no lo toman tan en cuenta, de que los políticos en sí son una casta. De hecho, si nos ponemos a pensar, y según el dato que ponías tú ahí, el sueldo parlamentario es el más alto de la OCDE. Por lo tanto, ellos en sí son una élite. ¿Crees que en buen chileno se la han llevado pelada igual? Sí, el segundo más alto después de Estados Unidos, Alto, perdón. pero sin duda que demasiado alto. Pero no sé bien a qué te refieres con llevarse la pelada. A ver, yo creo que los sueldos son injustificadamente altos. En eso estamos casi todos de acuerdo. Bueno, yo decía hace un rato que creo que tomó demasiado tiempo la rebaja, ¿cierto? Y creo además que no es razonable que sean los mismos parlamentarios quienes decidan cuánto ganan. En eso hay un problema también. También me parece que fue un error aumentar el número. Yo creo que podríamos haber perfectamente mantenido con la cifra previa y eso funcionaba. O sea, se podía redibujar el distritaje sin necesidad, creo yo, de aumentar la cantidad y por lo tanto aumentar el gasto. Y también pienso que hay ciertos gastos, o sea, ciertas asignaciones excesivas en materia, por ejemplo, de transporte. Mira, no sé si cambió. Cuando yo trabajaba ahí, las asignaciones del diputado que vivía en Valparaíso eran las mismas de transporte que el que vivía en Punta Arenas. No tenía mucho sentido, ¿cierto? Y cuestiones de ese tipo.
Eh, Así que bueno, creo que ahí hay espacio para entrar a picar. Excelente. ¿Existen datos respecto al aumento de la corrupción y narcotráfico en Chile y su peso en la situación actual de nuestro país? Bueno, lo que hay es un índice de corrupción, pero es de percepción de corrupción. Y en eso, bueno, hasta hace poco éramos líderes de, no sé si Sudamérica o incluso Latinoamérica, no estoy seguro, o puede ser que quizás segundo después de Uruguay, una cosa así. Estamos muy bien dentro del contexto latinoamericano. Probablemente en la siguiente medición vamos a estar mucho peor, porque es mucho lo que ha empeorado la confianza pública. Y así medición dura de corrupción misma, yo creo que no hay, habría que mirar las condenas y ahí sería muy complicado comparar entre países, así que yo creo que para comparar unos países con otros, yo me atrevería a asegurar que no existe eso, solamente el índice de percepción. Y en narcotráfico desconozco, yo creo que ahí se podrían mirar las condenas y no manejo las cifras. ¿De qué forma la modernización del Estado puede incidir en ayudar a solucionar la desigualdad? Bueno, muchísimo, porque si es que tuviésemos, mira, el Estado representa un porcentaje del gasto cada vez mayor, viene creciendo, y en la medida en que esas lucas se aprovechen bien, bueno, eso permite tener más disponibilidad de plata para abordar programas sociales y todas las cuestiones para las que el Estado sirve en primer lugar. Así que yo creo que si es que pudiésemos tener un Estado modelo, ¿cierto? Donde está ahí toda la gente que tiene que estar y no más, y donde, bueno, se eliminan los programas que no funcionan bien, ¿cierto? Y se crean los programas que faltan. eh, yo creo que hay un gran potencial para poder focalizar las lucas ahí donde la gente que más lo necesita y de esa manera mitigar la desigualdad. O sea, mira, una de las cosas que circuló bastante fue cómo después de transferencias el índice de Gini de desigualdad en Chile disminuye mucho menos de lo que disminuye en otros países de la OCDE. O sea, uno ve ya índice de Gini de Chile antes de transferencia y después de transferencia. Y acá es donde menos disminuye. Eh, y eso tiene que ver fundamentalmente con que la envergadura de las transferencias es menor. Si tuviésemos un Estado modelo, tendríamos más lucas para redistribuir y para focalizar ahí y disminuir la desigualdad. Excelente. Los súper ricos en Chile son el 1% aproximadamente, puedo estar errado. La consulta es si estos políticos, senadores, diputados, que en cierta manera tiene que ver con la pregunta que te había hecho anteriormente, se podría estar considerar dentro de esta categoría. Mira, donde uno define súper rico es arbitrario. Yo no sé cuál es la... Bueno, hay un proyecto de ley, ¿cierto?, presentado por gente del Frente Amplio y el umbral era muchísimo más alto, no estoy seguro, pero eran varios millones de dólares. Entonces, con ese umbral, arbitrariamente definido por el Frente Amplio, un parlamentario no califica de súper rico. Em, pero uno podría decir que súper rico es quien gana 9 millones de pesos mensuales, porque es arbitrario, y eso es lo que gana hoy día un senador, entonces en ese caso calificaría. Así que todo depende de donde uno arbitrariamente fije la vara. Ahora, yo creo que cuando le antepone súper rico, no, yo creo que definitivamente tiene que ser una... No, yo creo que sería bastante antojadizo decidir arbitrariamente fijar la vara en el sueldo parlamentario. No, yo creo que son simplemente personas acomodadas, podemos discutir si califican de ricos, pero súper ricos por ningún motivo. Esos son personas que son grandes empresarios. Perfecto. ¿Me podrías contar un poquito sobre la pérdida del tejido social y la pérdida de la credibilidad en las instituciones? Hay una encuesta, yo revisé una encuesta CEP de 1990 y es increíble la confianza que había comparado con ahora. O sea, es increíble el derrumbe en confianza en carabineros, en la iglesia, en el Congreso. O sea, el año 90 la gente veía, sobre todo ese año, ¿cierto? Cuando veníamos recuperando la democracia, la gente veía en el Congreso un depositario de la voluntad popular, la renovación de las esperanzas de crear una sociedad en conjunto, qué sé yo. Hoy día, mira cómo se ve el Congreso. O sea, nadie le cree a los parlamentarios. Yo creo que, bueno, creo que es incluso innecesariamente severa la evaluación. Creo que hay varios parlamentarios que son honestos, genuinos, trabajadores. Y bueno, la iglesia, todos sabemos lo que ha pasado y antiguamente era un pilar importante, ¿cierto?, de la sociedad, lo que sí importaba mucho. Mira, lo callada que ha estado la iglesia en toda esta, ¿cierto?, revolución que hemos estado viviendo como sociedad.
y, y había más participación también en organizaciones sociales. Yo estuve mirando encuestas del Ministerio de Desarrollo Social, de participación en organizaciones sociales. Hay algunas que crecen, pero hay varias que decrecen de manera, a mi juicio, preocupante. Entonces, claro, es una pérdida generalizada de confianza en las instituciones y bueno, ¿qué te puedo decir? Es muy triste y yo creo que además muy dañino. La constitución que tenemos actualmente se divide la gente hoy en día por lo del plebiscito, porque antes no era un tema tan relevante al parecer. Se divide en gente que dice la constitución vigente es buena, está buena, y si se puede mejorar cosas, mejorémosla. Y están los que dicen hay que hacerla de nuevo. ¿Cuál es tu visión con respecto a la constitución que tenemos? ¿Es tan mala como que de repente nos quieren hacer creer que hace que sea una piedra de tope para muchas cosas? No. Mira, a ver, yo creo que respecto a ver, está la Constitución, el libro termina, o sea, el último capítulo es acerca de eso, ¿cierto? Y explica muchas cosas, bueno, cuáles son las cosas que se discuten con mayor frecuencia, y compara mucho con otros países porque está bastante instalada la idea de que tenemos una constitución muy atípica. Y yo creo que, por un lado, está el texto mismo, el elemento jurídico, ¿cierto? Que una serie de artículos que definen ciertas reglas. eh, y por otro lado está el valor simbólico. Yo creo que uno podría, respecto a la decisión contingente, ¿cierto? Del apruebo o el rechazo, yo creo que tiene que considerar ambas cosas. Bueno, el valor simbólico, si es o no lo suficientemente importante, y el contenido mismo. Si tú me preguntas por el contenido mismo, yo, bueno, si bien no soy abogado, estuve mirando estas cosas y la constitución original de 1980, la que se plebiscitó, que ganó con un 68%, era una constitución bien rara. Tenía ahí hartas cuchufletas metidas entre medio, eh, incluyendo, bueno, senadores designados, tenía bueno, las atribuciones del Consejo de Defensa del Estado, ¿cierto? No, del Consejo de Seguridad, perdón, del Estado, el artículo octavo. Mira, era una constitución realmente que se notaba que había sido hecha en dictadura y que tenía esta intención, ¿cierto?, de dejar todo atado y bien atado. Pero han transcurrido 40 años, ha cambiado una enormidad la Constitución, y lo que tenemos hoy día, y uno lo mira, es una cuestión casi en su totalidad, bueno, bastante estándar. O sea, ya no quedan muchas rarezas. Eh, la gente habla mucho del el principio del Estado subsidiario. Mira, la palabra subsidiario no se usa en la Constitución, aunque sí hay una norma que hasta cierto punto lo refleja. Y esta idea de que cuando el Estado quiere emprender, o sea, si yo soy Estado y quiero ponerme a vender cuchuflí, bueno, voy a tener que pedir la autorización al Congreso con un quórum, no estoy seguro, creo que es quórum calificado. Bueno, un quórum mayor a la mayoría simple. Y entonces, claro, ahí hay cierta manifestación de esto que se llama del Estado subsidiario, pero no es una constitución que alguien la mire desde fuera y diría, bueno, pero esto es una cosa muy atípica, muy rara. Gente se queja, por ejemplo, de la existencia del Tribunal Constitucional, y allí hay muchísimos mitos, porque, bueno, imagínense que el Tribunal Constitucional existía en la Constitución anterior, y había sido, ¿saben quién firmó la ley que lo creó? Bueno, Salvador Allende, en un proyecto que se había originado en Frei Montalva. Y casi todas las constituciones del mundo cuentan con organismos de esa naturaleza. Es más bien la norma, son pocas las que no lo tienen. Y se habla, bueno, que el Tribunal Constitucional es un gran freno a la voluntad democrática. Pero mira, el ministro suplente Rodrigo de la O hizo una evaluación de cuántas leyes se habían frenado y era un 3% de las leyes las que el tribunal había frenado. Lo que pasa es que muchas de ellas fueron comunicacionalmente muy llamativas, muy rimbombantes, ¿cierto? Y capturó mucha atención. Así que en resumen, para no alargarme demasiado, pienso que la Carta Magna que tenemos hoy día es es un, eh, es un instrumento bastante estándar que se puede seguir cambiando gradualmente, eh, salvo que uno considere que el valor simbólico es lo suficientemente importante como para cambiarlo, y ahí yo me reservo mi opinión. Creo que eso no es menor tampoco. Y bueno, así con nuestra
nuestra Constitución. Nuestra Constitución. La última pregunta, y ya darte las gracias por el tiempo que nos has dado. ¿Por qué incluiste la línea cronológica del proceso constituyente venezolano? Sí, esa es una parte del libro que no la escribí yo, la escribió un abogado que vivió personalmente el proceso en Venezuela y ahora vive en Chile. Y lo que pasa es que, mira, hay gente que me dice, pero tú incluiste eso como diciendo necesariamente va a ocurrir eso en Chile, o sea, como dando la alarma de que la única opción es que nos ocurra el desastre de Venezuela. Y no, se parte diciendo, mira, esto no necesariamente es lo que ocurriría en Chile si es que decidimos abordar un proceso constituyente, pero son, son cuestiones que hay que tener en cuenta para que no nos ocurra eso. Porque al final la Constitución venezolana terminó siendo un problema de la mayor gravedad. Entonces, bueno, están ahí puestos ya. Algo así como, estas son las advertencias del camino que no tenemos que seguir. O sea, si gana el apruebo, entonces, ok, vamos a iniciar el proceso más importante de la historia del país en casi medio siglo. Y bien, entonces, ¿qué cosas tenemos que evitar? Y ese era el objetivo de poner ese capítulo. Excelente. Nuevamente, muchas gracias, Joaquín Barañao, muchas gracias por tu buena onda, por contarnos. En el chat se puso, bueno, la Paz compartió el link para poder descargar el libro, porque ya si esto no, ya es bueno, más encima uno puede obtener el libro de inmediato bajo ese link. O también se puede comprar en librería, ¿cierto? Sí, mira, está en librería, vale 12 lucas para la gente que le gusta el papel. Y además está gratis porque el objetivo del libro es divulgar, es que ojalá la gente enfrente esto lo más informada posible. Y además, bueno, las ganancias del libro en papel se van todas a iniciativas de Impulsemos Chile, que es una organización que trabaja por la paz social. Excelente. Les acabo de dejar nuevamente el link a todos los que nos están viendo, los que puedan comprarlo para que aporten un granito de arena a las cosas que hace Impulsemos Chile, felices también. Así que, Cripto, Joaquín, muchas gracias por la conversación, estuvo buenísima. Nada que decirles a todos los que nos acompañan siempre, agradecidos de su sintonía, de que nos acompañen día a día. Les recuerdo que nos pueden seguir en las distintas redes sociales, donde iremos subiendo información de los próximos conversatorios, las próximas conversaciones y actividades que realicemos. Cripto, nuevamente muchas gracias. Joaquín, también nos estamos viendo y muy buenas noches. Chao, gracias a ustedes por la invitación. Igual nos vemos. Chao, chao.